Buen día a todos los presentes. Ya estamos en esta tercera sesión de clase de la materia de género y poder. Estamos hablando de la unidad número 2, que corresponde a las formas de violencia y género, ¿verdad? Aquí vamos a abordar cómo es lo que es la misoginia, la violencia física, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, así como psicológica, como sexual, como violencia de género, lo que es el feminicidio y el delito como tal, y las características del micromachismo. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de forma general? Que ustedes conozcan cuáles son los tipos de violencia de género que pueden sufrir las mujeres, caracterizando cada una de ellas, ¿verdad? En este caso, y lo que es la conducta del femicidio, inclusive pues vamos a ver de forma general cuáles son las características para que sea considerado como un delito, ¿ya? En ese sentido, ustedes van como parte integrante de la sociedad, deben de conocer y manejar toda esta información general y específica, ya que está dentro de la ley 779 de Nicaragua y que es el medio de proteger a las personas víctimas de violencia, pero si esa violencia es dentro del círculo familiar, ya que las personas integrantes o vinculadas sean parte del círculo familiar. Tenemos también que ese tipo de violencia de género puede ser física, patrimonial, económica, psicológica, sexual, de forma general, que va vinculado con bienes, ya con la dependencia económica, en este caso, física, la agresión física, donde deja lesiones, y psicológica, en el sentido de que no deja lesiones físicas, pero deja afectaciones psicológicas de comportamiento en las personas. Y sexual es en cuanto eso está vinculado también con el consentimiento, porque independientemente de que sea su pareja la que esté con usted, ya debe haber mutuo consentimiento para tener una relación sexual entre ambos, no por el hecho de que sean pareja. El hombre puede obligar a tener sexo a la mujer sin su consentimiento y aprobación. Asimismo, también cuando hablamos de violencia física, hablamos de dañar la integridad física o salud. Esto puede darse incluso por omisión, porque el no llevar al hospital, el no atender a los niños, ya no darle el pronto auxilio a ese niño, ¿ya? Y esto es toda acción también u omisión que pone en peligro o dañe la integridad corporal de la mujer y que produzca como resultado una lesión física, ¿ya? Esa es la consecuencia de esa violencia que ejerce, puede ser una persona dentro del círculo familiar. Puede ser el cónyuge, puede ser el pariente, puede ser el tío, ¿ya? Pero si ellos viven dentro del círculo familiar, o puede ser el exnovio, inclusive, ¿verdad? Asimismo, también hablamos de la violencia psicológica, ¿ya? Esto tiene que ver con causar daño psicológico a la autoestima de la persona, ¿ya? Esto puede darse incluso como un castigo
una orden, el aislamiento, el tener encerrada, el no permitirle salir a la persona víctima. En este caso, esto tiene que ver con actos de denigración, de control, de comportamiento, decisiones y creencias por medio de la intimidación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenazas, inclusive directa o indirectamente, humillación, aislamiento, ¿ya? Cualquier otra conducta, siempre y cuando afecte a esa salud mental, a la autodeterminación, el autoestima o el desarrollo de la personalidad de esa víctima. Hablamos de la violencia sexual. Esto tiene que ver tener sexo sin consentimiento, obligarla inclusive a ver pornografía, asimismo también mantener, puede ser físico, ese contacto sexual, físico o verbal, o participar en actos de interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coacción, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza, ¿verdad? Siempre y cuando todas estas acciones anulen la voluntad de esta víctima. Y la económica, estamos hablando que perturbe el uso patrimonial, ¿ya? En este caso implique un daño, una pérdida o sustracción o destrucción de los objetos, de los bienes de esta víctima, ¿ya? Que son parte inclusive de la misma familia, pues, porque no solo le pertenecen a la víctima, sino que son los bienes con los cuales de los hijos, ¿ya? Que son para beneficio de los hijos, para beneficio del mismo agresor y de la misma víctima, ¿ya? Que le quiera destruir inclusive la casa, la vivienda donde ellos viven, ¿ya? Asimismo también, ¿ya? El obligar a invertir dinero, en este caso sin el consentimiento de la víctima, ¿ya? Anular, perturbar ese consentimiento y obligarla a tomar decisiones o a invertir dinero sin su aprobación en este caso. Continuamos hablando con lo que dice la ley 779 de las formas de violencia, como lo estipula, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y habla de las formas de violencia contra la mujer, la misoginia. ¿Qué es la misoginia? Que es una conducta que está, una forma de violencia y que está sancionada por la ley. Esto tiene que ver con conductas de odio hacia la mujer, conducta de su agresor, ¿ya? De odio, ¿ya? Y por ende, esa manifestación de odio implica, ¿ya? Se manifiesta en actos de violencia y crueldad, de tortura, de maltrato psicológico, físico, a tal punto solo por el hecho de ser mujer, ¿ya? Solo por el hecho de la víctima sea una mujer, ¿ya? Un odio visceral contra la mujer. La violencia física habla de la acción o omisión que pone en peligro o daña la integridad corporal de la mujer, y como resultado hay una lesión física, hay un dictamen médico que determine esa lesión física, ¿verdad? La violencia en el ejercicio de una posición pública contra la mujer, eso también es una forma de violencia. Cuando esa mujer ostenta un cargo público, es una autoridad o funcionario público, ¿ya? Y en este caso, la misma
su misma pareja, ¿ya? Quiera obstaculizar, ¿ya? Que ella puede ejercer ese cargo público y inclusive retardar, obstaculizar, denegar o impedir que esa mujer tenga acceso a la justicia y a las políticas públicas, ¿ya? Esto tiene que ver con, esto realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales o personas o agentes pertenecientes a cualquier índole o institución. Por ejemplo, que los mismos funcionarios de la policía no permitan que ellas pongan denuncia, ¿ya? Cuando han sido víctimas de violencia y ellos mismos la agreden, inclusive no permitan que ellas puedan ejercer sus derechos, ¿ya? O les impidan participar en cargos públicos, ¿ya? Esto es vinculado con la violencia en el ejercicio de la... Asimismo, también tenemos otras formas de violencia, como es la laboral contra las mujeres. Esto es la discriminación en el ámbito de trabajo público o privado, ya la oportunidad de empleo, una contratación, tener un salario digno y equitativo por el cargo, ¿verdad? Tener oportunidad de ascenso, porque hay empresas que siempre permiten los ascensos a los hombres solo por el hecho de ser varón, y a las mujeres le impiden poder tener ascenso dentro de las empresas, las estigmatizan por cuestiones de edad, apariencia física, inclusive por cuestiones de embarazo, ¿ya? Y además de eso, a veces hasta les pagan menos. Y eso que ejercen a veces el mismo cargo que un varón, ¿ya? En ese sentido, el acceso al empleo, ¿ya? Hay violencia patrimonial y económica. Esto tiene que ver con daño físico, daño o pérdida de destrucción de bienes, ¿ya? Documentos personales, por ejemplo, que le quiera dañar la escritura de la casa, ya todos los objetos personales, dañar la propia casa, el vehículo, ya todo lo que son los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, las de la misma familia, las de la misma mujer, inclusive dentro de la misma pareja, ¿ya? Hablamos también con violencia psicológica y sexual, ¿ya? Como ya les decía, esto tiene que ver con actos de denigración, control, comportamiento, ¿ya? Intimidación contra la mujer, ¿ya? Donde las humillan, aislamiento, ¿ya? Y hay una afectación en la salud mental de esa víctima. Y la violencia sexual, como ya le refería, es la acción que obliga a una mujer a mantener contacto sexual sin su consentimiento, aunque sea su pareja, ¿ya? Aunque sea su cónyuge, ¿ya? En ese sentido. En ese sentido, decimos no a la violencia de género, ¿ya? Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy.